Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de historias. Si un día, la poderosa directora general de una gran empresa te preguntara por qué, a tus 30 años, aún no te has casado, ¿qué responderías? Yo le dije sinceramente que llevaba 12 años esperando a una chica debido a una promesa de juventud. Lo que nunca imaginé fue que, al escucharlo, los ojos de aquella ejecutiva hierro se llenarían de lágrimas. ¿Qué secreto se escondía tras esas lágrimas? Les invito a escucharlo a continuación. Madrid me recibió con un chaparrón inesperado a primera hora de la mañana. Me paré bajo la marquesina del edificio de una de las tecnológicas más grandes del país, sacudiéndome las gotas de lluvia de la gabardina sobre mi traje. Este año cumplo 30. En este umbral de la treintena, la mayoría de mis amigos ya han sentado cabeza, tienen hipotecas, esposas e hijos. Yo, sin embargo, tras 12 años desde que dejé mi pueblo natal, solo llevo en mi equipaje currículums desgastados, algunos proyectos tecnológicos exitosos y un corazón que carga con el peso de una promesa de juventud. He recorrido la geografía española desde Barcelona hasta Sevilla, pasando por Valencia y Bilbao, para finalmente detenerme en esta bulliciosa capital. Quienes miran mi historial laboral suelen elogiar mi capacidad de gestión de proyectos, pero siempre recelan de mis constantes cambios de residencia y empleo. No saben que no busco el éxito profesional. Llevo 12 años buscando una sombra que se profesional desvaneció sin dejar rastro. Hoy estaba allí para una entrevista como gestor de proyectos senior. La secretaria me condujo a una oficina en la planta más alta de la torre en el punto, distrito financiero de Asca. El silencio era absoluto, solo roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Detrás de un inmenso escritorio de roble se sentaba una mujer joven. Llevaba un traje de chaqueta gris marengo, el pelo negro recogido en un moño impecable, y su rostro emanaba una autoridad y una agudeza intimidantes. Era Elena, la directora general, famosa por su carácter férreo y su determinación en el mundo empresarial. Elena levantó la vista y me miró. Sus ojos, de un frío intenso, parecían capaces de atravesar cualquier pensamiento. Señaló la silla vacía, indicándome que me sentara. Mi expediente estaba abierto sobre su mesa. Se aclaró la voz, que sonó clara y gélida. Me preguntó por mis proyectos anteriores, mi gestión de crisis de comunicación y el manejo de riesgos tecnológicos. Respondí con calma, punto por punto. Años de experiencia me permitían superar las preguntas técnicas más exigentes. Pero entonces, Elena cerró la carpeta, entrelazó las manos y clavó su mirada en mí. Su tono se volvió inquisitivo y duro. Su currículum es excelente, su capacidad es intachable, dijo. Pero me pregunto, ¿por qué un hombre de 30 años lleva una vida tan inestable? Enumeró las ciudades en las que había trabajado, del norte al sur de España. En cada lugar apenas había estado 2 años antes de marcharme. Recalcó que, a esta edad, un hombre necesita el respaldo de una familia, un puerto seguro para dedicarse plenamente a su carrera. Me preguntó directamente por qué a los 30 años seguía soltero y cómo podía ella confiar un proyecto vital para la empresa a alguien con una mentalidad tan nómada. La habitación se volvió sofocante. Las palabras de Elena tocaron la herida más profunda de mi alma. Normalmente, ante preguntas así, uno usa palabras bonitas para prometer un compromiso a largo plazo. Pero ante la mirada de Elena, no quise mentir. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de la directora general. Le dije, la inestabilidad en mi currículum no nace de la impulsividad o la responsabilidad. He viajado tanto, he ido a tantas provincias, simplemente porque siempre he tenido la esperanza de encontrar a una persona. Le conté que, hace 12 años, hice una promesa bajo un viejo olivo en el patio de mi instituto. La chica a la que amaba se llamaba Isabella. Debido a una tragedia familiar, Isabella tuvo que irse sin dejar rastro. Aquel día
me juré a mí mismo y le prometí a ella que usaría toda mi vida para esperar su regreso. Mi voz se volvió grave, cada palabra cargada de sentimiento. Le aseguré a Elena que no era un irresponsable. Al contrario, por mantener una promesa estaba dispuesto a sacrificar mi juventud y vivir una vida solitaria durante 12 largos años. Le garanticé que un hombre capaz de ser fiel a una promesa durante tanto tiempo jamás traicionaría ni abandonaría un proyecto de la empresa en momentos difíciles. Cuando mencioné el nombre de Isabella, noté que los hombros de la directora general temblaron ligeramente. Elena apartó la cara de repente. De perfil, vi que sus ojos, habitualmente fríos, se habían enrojecido. Sus pestañas estaban húmedas, como si una fina niebla las cubriera. El silencio reinó en la sala durante 1 minuto entero. Me quedé quieto, sin entender por qué mi historia había conmovido tanto a alguien con fama de ser de piedra. Rápidamente, Elena se frotó la sien para disimular sus ojos enrojecidos. Respiró hondo, se volvió hacia mí, y su rostro recuperó su frialdad habitual, pero su voz había perdido la dureza anterior. Tomó una pluma estilográfica y firmó con decisión el contrato de trabajo. Declaró: está contratado a partir de mañana como gestor de proyectos senior. Exijo que demuestre su lealtad con resultados reales, levantando el proyecto que actualmente está hundiendo a la empresa. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento y salí de la oficina, llevándome una extraña curiosidad sobre aquella lágrima contenida de la poderosa ejecutiva. Al salir del edificio, entré en una cafetería cercana y pedí un café solo con hielo. Mi mano acariciaba el llavero de madera guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. El llavero estaba desgastado por el tiempo, con una esquina rota, pero la superficie estaba pulida por el roce constante de mis dedos. Sosteniendo ese objeto, mi mente viajó 12 años atrás, al patio del instituto, bajo la sombra de aquel olivo en mi tranquilo pueblo andaluz. Por aquel entonces, yo era un estudiante rebelde, un cabeza loca que solo pensaba en gastar bromas. Isabella era todo lo contrario. Era la delegada de clase, de figura menuda y piel pálida, pero su rostro siempre tenía un aire de melancolía. Isabella era extremadamente inteligente, seria y el ejemplo a seguir de todo el instituto. Al principio, yo solía meterme con ella, escondiéndole los bolígrafos o los libros solo para llamar su atención. Pero Isabella nunca se enfadaba ni gritaba, solo me miraba con ojos firmes, recogía sus cosas en silencio y volvía a enterrar la cabeza en los libros. El cambio en nuestra relación comenzó en el segundo trimestre de primero de bachillerato. Mis notas cayeron en picado, estaba en riesgo de repetir curso. El tutor le encargó a Isabella la tarea de ayudarme. Desde entonces, después de clase, Isabella me obligaba a quedarme 1 hora más para explicarme la lección. Al principio me molestaba muchísimo e intentaba escabullirme. Pero la paciencia y la dulzura de Isabella fueron domando poco a poco al chico terco que había en mí. Empecé a quedarme voluntariamente solo para escuchar su voz cálida explicando ecuaciones o sintaxis. Una tarde de fin de semana que llovía a cántaros, seguía a Isabella en bicicleta hasta su casa para devolverle un cuaderno que había olvidado. Fue la primera vez que entré en su mundo. Vivía en un antiguo cortijo, en ruinas a las afueras del pueblo. El techo tenía goteras y el agua caía sobre el suelo de tierra compactada. En una vieja cama de hierro, la madre de Isabella yacía tosiendo bajo una manta fina. Isabella corrió a atenderla. Le limpió la cara con un paño húmedo y luego se puso a preparar una sopa humilde en una pequeña hornilla de gas. La cena de madre e hija era solo aquel caldo y un poco de pan duro. De pie en el umbral, me encogió el corazón. Comprendí que detrás de la fachada fuerte y seria de la delegada de clase había unos hombros delgados que cargaban con la preocupación del sustento diario y la enfermedad de su madre. Desde aquel día, cambié por completo. Dejé de ser gamberro. Me volqué en los estudios con una determinación feroz, deseando entrar
en la universidad, en la ciudad, junto a Isabella. También iba a menudo a su casa para ayudarla a cortar leña para la estufa, traer agua del pozo y hacer los trabajos pesados. El amor entre nosotros surgió de forma natural, pura y fuerte, como las raíces de aquel olivo centenario del patio del instituto. Una tarde de finales de mayo de nuestro último año, los campos estaban rojos de amapolas. El canto de las cigarras anunciaba la llegada del verano y la selectividad. Isabella y yo estábamos sentados repasando en el banco de piedra bajo el olivo de siempre. La brisa movía las hojas plateadas. Isabella sacó tímidamente un pequeño objeto de su mochila y lo puso en mi mano. Era un llavero de madera tallado por ella misma. Por un lado tenía grabadas nuestras iniciales y por el otro una rama de olivo. Isabella bajó la cabeza, sonrojada. Explicó que había pasado las noches anteriores tallándolo con una navaja pequeña para regalármelo como amuleto de la suerte para los exámenes. Como se le había resbalado la navaja, el llavero tenía una pequeña esquina rota. Se disculpó porque el regalo no fuera perfecto. Apreté el llavero en mi mano, sintiendo el calor y el cariño de Isabella. La miré a sus ojos claros y le dije con determinación: aunque esté roto en una esquina, es el mejor regalo que he recibido nunca. Bajo la sombra del olivo, aquel día, entrelazamos nuestros meñiques y sellamos una promesa. Prometimos aprobar la selectividad juntos, ir a la ciudad a estudiar, trabajar para pagar el tratamiento de su madre y nunca soltarnos la mano, sin importar las tormentas que la vida nos trajera. Aquella promesa de juventud, pura y hermosa, se grabó en mi alma, convirtiéndose en el faro que me guiaría durante los largos años de mi vida. Los exámenes de selectividad de aquel año se celebraron bajo el calor sofocante de principios de julio en el sur de España. El sudor empapaba las camisas de los estudiantes y el zumbido de los ventiladores en las aulas aumentaba la tensión. Al terminar el último examen, sonó el timbre que anunciaba la liberación. Entregué el examen rápido, contento porque me había salido bien. Recogí mis cosas y salí corriendo hacia la puerta del instituto para esperar a Isabella junto a la farola de siempre, como habíamos acordado. Pero esperé media hora, 1 hora, 2 horas. Los grupos de estudiantes se fueron dispersando, el patio se quedó vacío, solo quedaban algunos papeles volando con el viento. La pequeña figura de Isabella no aparecía. Un mal presentimiento me oprimió el pecho. Isabella nunca llegaba tarde, y menos en un día tan importante. Pedaleé como un loco hacia el cortijo, en ruinas donde vivían. Al llegar, la escena me dejó helado. La vieja puerta de madera estaba cerrada con un candado de hierro enorme y frío. Algunos trastos viejos estaban tirados en el porche. Golpeé la puerta gritando el nombre de Isabella desesperadamente. Una vecina anciana salió al oírme alboroto y me miró con lástima. Suspiró, me tomó del brazo y con voz triste me contó lo sucedido. Me dijo que la noche anterior la madre de Isabella había fallecido tras una crisis repentina. Y lo que era peor, esa misma noche, unos coches de lujo negros habían llegado al camino. De ellos bajaron personas que decían ser la familia paterna de Isabella, gente adinerada de la capital. Entraron en la casa gritando y obligaron a Isabella a irse con ellos. La vecina dijo que Isabella había llorado desconsoladamente, suplicando quedarse para el entierro de su madre. Pero aquella gente era despiadada. No dejaron que los vecinos intervinieran y se la llevaron a la fuerza. Al escuchar esto, justo después de terminar mi último examen, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Me quedé mirando fijamente el candado, sudando frío. La impotencia de un chico de 18 años que no sabía nada de la vida me hizo querer gritar. Pedaleé frenéticamente hasta la estación de autobuses y la estación de tren del pueblo y la ciudad cercana, buscando desesperadamente su figura en la gente, pero fue inútil. Isabella había desaparecido como una gota de agua en el océano, sin dejar rastro. Esa noche me senté aturdido en el porche de mi casa, con el corazón destrozado. Justo cuando mi familia iba a apagar las luces para dormir,
El teléfono fijo del salón sonó estruendosamente. El timbre rompió el silencio de la noche. Descolgué, y al otro lado de la línea se oía una respiración agitada entre sollozos. Soy yo, Isabella. Te llamo desde una cabina. Su voz sonaba clara pero cargada de una tristeza infinita. Hablaba muy rápido, como si temiera que alguien le arrebatara el auricular. Me contó que su madre había muerto por no soportar la presión de la familia de su padre biológico. Gente cruel. Ahora, esos ricos sin escrúpulos la obligaban a irse al extranjero. Querían usarla para un matrimonio de conveniencia y así salvar un negocio ruinoso de la familia. Isabella dijo que la vigilaban muy de cerca y que solo tenía 2 minutos para escaparse y llamarme. Finalmente, Isabella rompió a llorar. Su voz se quebró a través del teléfono. Me pidió perdón por no poder ir conmigo a la universidad. Me rogó que viviera bien, que estudiara mucho y que nunca la olvidara. Apreté el auricular, las lágrimas calientes caían sobre mi mano. Traté de contener el llanto y dije cada palabra, con claridad. Le dije a Isabella que me escuchara bien, que no importaba a qué parte del mundo la llevaran, ni cuántos años pasaran, yo la esperaría. Juré por mi vida que usaría toda mi existencia para esperar su regreso. 10 años, 20 años, o el tiempo que hiciera falta, nunca traicionaría la promesa hecha bajo el olivo aquel año. Al otro lado de la línea solo quedaban sollozos y luego se escuchó un ruido, como si alguien la hubiera descubierto y arrastrado. La llamada se cortó bruscamente, dejando solo el frío tono de comunicando en mi oído. Esa noche, un joven de 18 años guardó su juventud y sus sueños en el rincón más profundo de su cado. Hice la maleta y me fui a la universidad, comenzando un largo viaje de 12 años, soportando dificultades y recorriendo todos los caminos de España, solo para esperar el día en que pudiera ver a esa chica regresar a salvo. En mi primera mañana de trabajo, llegué a la empresa a las 7, cuando el sol empezaba a despuntar sobre los rascacielos de Madrid. Al entrar en la oficina, asignada a gestión de proyectos, vi una pila enorme de documentos sobre la mesa. Elena, la aguda directora general, entró justo después. Llevaba un traje negro, impecable. Su rostro era una máscara inexpresiva, totalmente diferente a la mujer al borde de las lágrimas de la entrevista. Elena se sentó frente a mí, fue directa al grano. Me encargó la responsabilidad de dirigir un proyecto de software de gestión empresarial crucial para el grupo. Era un proyecto vital en el que se habían invertido millones de euros durante los últimos 2 años. Sin embargo, el anterior gerente se había aliado con la competencia, filtrando información clave y aceptando sobornos para retrasar el progreso. La consecuencia era que el proyecto estaba gravemente estancado, la confianza de los clientes estaba por los suelos y el equipo de ingenieros estaba desmotivado y confundido. Elena me dio un plazo de 3 meses para limpiar el desastre, solucionar las brechas de seguridad y poner el proyecto en marcha según lo prometido. Tomé los documentos, sintiendo una presión inmensa sobre mis hombros. Sabía que Elena estaba haciendo una gran apuesta al confiar este proyecto a un recién llegado como yo. Esa misma tarde, convoqué una reunión con todo el equipo del proyecto. Como era de esperar, me encontré con una fuerte resistencia de los veteranos. En la sala de juntas, los jefes de departamento, la mayoría mayores que yo, mostraron abiertamente su falta de cooperación. Un hombre de unos 50 años llamado señor Rojas, subdirector técnico, sonrió con desdén al escuchar mi plan de recuperación. Rojas se cruzó de brazos y criticó en voz alta mis propuestas, calificándolas de teorías inútiles de un joven inexperto. Se escudó en que llevaba en la empresa desde su fundación para rechazar cualquier nuevo proceso que yo quisiera implementar. Otros en la sala le siguieron la corriente, poniendo excusas de falta de personal o de tiempo para eludir el trabajo. Querían aislarme, esperando que renunciara por no soportar la presión. Pero se equivocaban. 12 años rodando por el mundo,
probando todos los sinsabores de la vida, no me iban a hacer rendir facilmente ante las intrigas de oficina. En lugar de discutir, opté por demostrar con hechos. Me puse manos a la obra revisando millones de líneas de código, trabajando día y noche. Metí una cama plegable en un rincón de mi despacho. Durante un mes entero, apenas salí de la empresa. Mi desayuno era un bocadillo rápido. Mi cena solía ser algo de una máquina expendedora. Hubo noches en las que me quedaba, dormido sobre el escritorio al amanecer buscando un error de software. Mi dedicación y mi sólida capacidad técnica fueron convenciendo poco a poco a los ingenieros más jóvenes del equipo. Empezaron a quedarse a trabajar horas extras conmigo, coordinándose para desatar cada nudo del proyecto. Los saboteadores como Rojas fueron perdiendo voz al ver que los resultados mejoraban, día a día. Las brechas de seguridad se cerraron y el sistema empezó a funcionar con fluidez. Durante ese tiempo difícil, la imagen de los ojos enrojecidos de Elena en la entrevista siempre aparecía en mi mente, convirtiéndose en mi mayor motivación. Me dije a mí mismo que, aunque me costara la salud, estaba decidido a proteger ese proyecto hasta el final, como una forma de devolver la confianza a aquella mujer cuyos ojos me recordaban tanto a los de Isabella. Cuando el proyecto empezó a tomar ritmo, la frecuencia con la que despachaba directamente con la directora general Elena también aumentó considerablemente. Casi a diario le llevaba informes a su despacho para pedir su opinión. Cuanto más trataba con ella, más me daba cuenta de una extraña sintonía entre nosotros, una armonía que solo se suele ver en socios que llevan décadas trabajando juntos. En reuniones tensas de horas, solo necesitaba exponer la mitad de una idea para que Elena asintiera, entendiendo el resto inmediatamente. Al enfrentarnos a exigencias irracionales de socios, éramos como un dúo de poli bueno y poli malo, coordinándonos perfectamente para ganar ventaja para la empresa sin necesidad de hablarlo antes. Su estilo de trabajo decidido y fuerte me causaba una gran admiración, pero bajo esa coraza de frialdad empecé a notar hábitos tremendamente familiares, tan familiares que a veces me daban escalofríos. Mi sospecha comenzó con un café. La empresa tenía una cafetera de última generación, pero Elena nunca la usaba. Tenía un gusto muy particular para el café, un lunes por la mañana. Mientras estaba en su despacho revisando unos diseños, la señora de la limpieza entró y colocó con cuidado sobre la mesa de Elena un vaso de cristal, con un café muy específico. Miré el café de reojo. En el fondo del vaso había una capa finísima de leche condensada, tan fina que apenas cubría el cristal, y encima un café solo negro e intenso. Era un café bombón preparado de una forma muy peculiar. La señora de la limpieza me comentó, sonriendo con bondad: nuestra jefa toma el café más raro del mundo. Si es café solo, dice que es muy amargo, pero si es bombón, solo permite una cucharadita minúscula de leche condensada, solo para quitarle el amargor, pero nada de azúcar extra. La mujer contó que una vez se le fue la mano con la leche condensada y Elena frunció el ceño y dejó el vaso entero. Al escuchar las palabras sinceras de la limpiadora, el corazón me dio un vuelco. La mano con la que sostenía el bolígrafo me tembló. Miré atónito el café en la mesa. Los recuerdos de hace 12 años volvieron como una película a cámara lenta. En aquellos días, cuando estudiaba hasta tarde para la selectividad en la ruinosa casa de Isabella, ella siempre me preparaba cafés exactamente iguales a ella. Isabella era pobre, no tenían mucho dinero para leche, así que racionaba cada cucharada de leche condensada de la lata. Isabella me decía que no había que tomar el café muy dulce porque embotaba la mente, que solo hacía falta un poquito de dulzura para ahogar el amargor de la vida. Ese hábito era tan peculiar que en 12 años, recorriendo cafeterías por toda España, nunca había encontrado a una segunda persona que tomara el café con esa proporción tan extraña. Miré a Elena de reojo. Estaba concentrada leyendo un documento, frunciendo ligeramente sus finas cejas ante un párrafo complejo. La forma en que golpeaba suavemente la mesa con el índice cuando pensaba:
la forma en que se apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Todo tenía la sombra de la chica a la que había esperado toda mi juventud. Mi mente era un caos. ¿Era posible que en el mundo hubiera dos desconocidas con tantos puntos en común? ¿O es que detrás de ese nombre, Elena, y esa apariencia poderosa, estaba mi Isabella? El deseo de aclarar la verdad crecía en mi interior, empujándome a encontrar la respuesta a toda costa. El tiempo pasó rápido y llegó el día en que el proyecto completó su primera fase de pruebas con resultados que superaron las pruebas expectativas. Para animar al equipo de ingenieros tras meses de duro trabajo, la dirección decidió organizar una gran cena de celebración en un restaurante de Puento, alta cocina española, con vistas al Palacio Real de Madrid. La cena transcurrió en un ambiente animado y alegre. Todos se habían quitado los trajes rígidos y llevaban ropa más cómoda. Elena apareció con un vestido de seda, color crema, elegante y con clase, pero manteniendo la distinción de quien dirige una gran empresa. Nuestra mesa estaba compuesta por los altos cargos y la dirección. Las conversaciones sobre trabajo dieron paso a risas y brindis. Los camareros empezaron a servir platos típicos: jamón ibérico de bellota, un excelente gazpacho, cochinillo asado. Entre ellos había una cazuela de gambas al ajillo que olía de maravilla, con las gambas rojas chisporroteando en el aceite, y con ajo y guindilla. La cazuela se colocó en el centro de la mesa, al alcance de Elena. Mientras todos brindaban, yo, sentado a 2 sillas de Elena, la observaba. Ella reía socializando con el director comercial, con el tenedor, listo para servirse. Por educación, dirigió su tenedor hacia las gambas al ajillo del centro, justo en el momento en que el tenedor de Elena iba a tocar una de esas gambas rojas. Una corriente eléctrica me recorrió la espalda. Mi mente no tuvo tiempo de pensar, mi instinto reaccionó automáticamente. El recuerdo aterrador de una tarde de verano en primero de bachillerato cruzó mi mente. Esa vez, Isabella probó una croqueta de gamba que le había dado una vecina. Solo 10 minutos después, todo su cuerpo se llenó de ronchas rojas y su garganta se hinchó, impidiéndole respirar y poniéndola morada. Tuve que cargar con ella corriendo por el camino de tierra 3 kilómetros hasta el centro de salud del pueblo. El viejo médico dijo que Isabella tenía una alergia al marisco extremadamente grave y que ingerir incluso una pequeña cantidad podía ser mortal. Sin dudar un segundo, me levanté de un salto y golpeé con fuerza mi propio tenedor contra el de Elena. La fuerza del golpe hizo que el tenedor de Elena le escapara de la mano y cayera ruidosamente sobre la mesa de cristal. La gamba volvió a caer en la cazuela. Mi acción brusca y repentina hizo que todos en la mesa se sobresaltaran. Las risas se apagaron. Docenas de miradas se clavaron en mí con incredulidad y molestia. Yo jadeaba, con el corazón latiéndome a 1000 en el pecho. Ignorando las miradas inquisitivas de mis colegas, miré fijamente a Elena y dije en voz alta: «Clara, no puedes comer eso. Lleva gambas. Tienes una alergia severa al marisco, comerlo pondría tu vida en peligro inmediatamente». Un silencio sepulcral llenó la sala. El director comercial frunció el ceño y le preguntó a Elena si lo que yo decía era cierto, ya que en ninguna comida de empresa anterior se había conocido ese problema de salud suyo. Elena se quedó inmóvil como una estatua, su rostro pasó de sonrosado a pálido. Sus ojos abrieron de par en par, mirándome conmocionada. En esos ojos había una mezcla de emociones: sorpresa, miedo a ser descubierta y un profundo dolor. Elena evitó mi mirada ardiente. Bajó la cabeza avergonzada, sus manos apretaban la seda de su vestido hasta que los nudillos se pusieron blancos. Un momento después, Elena se aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura de directora general. Forzó una sonrisa y dijo a todos que, efectivamente, últimamente le habían diagnosticado alergia a las gambas, algo que había descubierto su nuevo nutricionista. Supuso que Recursos Humanos lo había filtrado por error y por eso yo lo sabía.
Se levantó apresuradamente y pidió disculpas para ir al baño un momento. Al ver su figura un tanto temblorosa desaparecer tras la puerta de madera tallada, mi corazón dio un vuelco. Su reacción de pánico acababa de eliminar cualquier duda en mi mente. Por mucho que intentara ocultarlo con cualquier excusa, la intuición de un hombre que llevaba 12 años enamorado me decía que esa mujer poderosa en la cima de su carrera era, sin duda, mi Isabella. Una tormenta empezó a gestarse en mi interior. Juré que encontraría la prueba definitiva para obligarla a admitir la verdad. Desde la cena en el restaurante, el ambiente entre la directora general Elena y yo se volvió extremadamente tenso. Cada vez que nos cruzábamos en la empresa, ella evitaba deliberadamente mi mirada, intercambiando solo las palabras justas sobre trabajo antes de alejarse rápidamente. Esa evasiva solo avivaba el fuego de la sospecha en mi interior. Mi intuición me decía que el telón estaba a punto de caer. Una noche de viernes, la empresa estaba vacía hacía horas. El parking estaba desierto, solo quedaban un par de coches. La fase de pruebas del proyecto había terminado. Ahora me tocaba revisar todo el sistema para el lanzamiento oficial la semana siguiente. El reloj de pared marcaba más de las 12 de la noche. Me froté los ojos, irritados por mirar tanto tiempo la pantalla del ordenador. De repente, me di cuenta de que faltaba un archivo de configuración del servidor. El original de ese archivo lo guardaba Elena personalmente. No me quedaba otra opción. Me levanté, salí de mi despacho y caminé por el pasillo, desierto hacia la oficina de la directora general. La pesada puerta de la oficina no estaba cerrada con llave, solo entornada, dejando escapar un hilo de luz de una lámpara de escritorio. Toqué 3 veces, suavemente, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta ligeramente y entré. La escena que vi me detuvo en seco. Elena no estaba en su escritorio. Estaba acurrucada, durmiendo en el sofá de la esquina de la oficina. Se había quitado la chaqueta del traje y la había dejado sobre el respaldo. Solo llevaba una blusa de seda fina y parecía encogida, sumida en un sueño pesado. Me acerqué de puntillas. Bajo la tenue luz amarilla, el rostro afilado y frío de la ejecutiva había desaparecido, reemplazado por una expresión de cansancio, palidez y extrema fragilidad. Sus cejas estaban fruncidas, y de vez en cuando apretaba los labios, como si tuviera una pesadilla. En ese momento, la imagen de la pequeña y delgada Isabella, la delegada de clase de antaño, encajaba perfectamente con la mujer que dormía ante mí. El corazón me encogió. Suspiré levemente, me quité mi chaqueta y la cubrí suavemente. Luego, me dirigí a su escritorio para buscar el archivo. La mesa estaba llena de papeles y contratos desordenados. Revisé las carpetas con cuidado. De repente, la manga de mi camisa rozó una carpeta gruesa que estaba en el borde de la mesa y cayó al suelo, esparciendo papeles. Me sobresalté y me agaché rápidamente para recogerlos. Al agacharme, bajo la mesa, mi mirada se topó accidentalmente con un cajón inferior que estaba entreabierto. Ese cajón siempre solía estar cerrado con llave. Quizás por el cansancio, Elena había olvidado cerrarlo bien. Dentro del cajón no había muchas cosas, solo una pequeña caja de terciopelo rojo, oscuro. La tapa estaba medio abierta. Una fuerza invisible me impulsó a alargar la mano y tocarla. Mis manos temblaban al abrir la tapa por completo. Sobre forro de seda amarillo pálido aparecieron claramente una foto antigua, amarillenta y un pequeño objeto de madera. Se me cortó la respiración. Mis ojos se abrieron como platos mirando aquellos 2 objetos. Era una foto nuestra el día de la graduación del instituto. En la foto, un joven de 18 años sonreía radiante con el brazo sobre el hombro de una chica tímida que sonreía. Y justo al lado de la foto estaba el llavero de madera, tallado a mano, con la esquina rota y la imagen de la rama de olivo. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Las lágrimas de un hombre de 30 años caían sobre mis manos. 12 largos años. 12 años llevando la mitad de una promesa por todo el mundo buscando en vano. Y ahora
La otra mitad de la promesa estaba allí, en el cajón del escritorio de esta mujer poderosa. La verdad había salido a la luz. Todas las capas, todas las máscaras, ya no tenían sentido. La fría y dura directora general Elena, la líder de este gigante tecnológico, era al 100% mi Isabella. Apreté la caja en mi mano, quedándome petrificado en medio de la habitación. Mi mente estaba en blanco. Solo los recuerdos me invadían como una riada. La promesa bajo el olivo resonaba en mis oídos tan clara como si fuera ayer. El ruido de los papeles al caer y mi respiración agitada y entrecortada despertaron a Elena. Se sobresaltó, se frotó los ojos y se incorporó lentamente. Mi chaqueta resbaló de sus hombros y cayó al suelo. Cuando la mirada de Elena se encontró con mi figura atónita de pie en medio de la habitación, con las manos apretando la caja de terciopelo rojo, su rostro cambió instantáneamente. El pánico y el terror absoluto se reflejaron en su cara pálida. Se levantó de un salto, retrocediendo torpemente hasta que su espalda chocó contra la fría pared. Avancé paso a paso lentamente hacia ella, levantando el llavero de madera roto hasta la altura de sus ojos. Mi voz estaba ronca, rota por contener las emociones que se agolpaban en mi pecho. Le pregunté directamente, ¿por qué has sido tan cruel? ¿Por qué, teniéndome delante, viendo cómo me consumía buscándote durante 12 años, escuchándome contar la promesa bajo el olivo, has seguido, fingiendo que no me conocías? Le reproché si sabía lo oscuros y desesperados que habían sido mis años de juventud. ¿Sabía lo que era cargar con una promesa sin saber dónde estaba la persona que amabas? Si estaba viva o muerta. La coraza de hierro y orgullo de la poderosa ejecutiva se hizo añicos en un instante. Elena se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar desconsoladamente. Su llanto, que empezó con sollozos ahogados, se convirtió en un lamento, desgarrador en el silencio de la noche. Toda la amargura, toda la represión de tantos años parecía salir con las lágrimas. Cayó de rodillas al suelo, alfombrado, sus hombros delgados temblaban violentamente. Me dolía el alma. Tiré la caja sobre la mesa y corrí a abrazarla. Mi Isabella estaba acurrucada en mis brazos, pequeña y frágil como la estudiante, de 18 años de entonces. Enterró su cara en mi pecho. Sus lágrimas empaparon mi camisa. Al recuperar un poco la calma, Isabella comenzó a hablar, desahogándose, palabra por palabra. Todo lo que decía estaba cargado de un dolor infinito. Isabella dijo que no era que no quisiera reconocerme, sino que no se atrevía. Durante los últimos 12 años, había vivido una vida que no era diferente al infierno. Cuando la familia de su padre la llevó a la fuerza al extranjero, encerraron en una mansión desconocida en una ciudad europea fría, obligándola a aprender etiqueta y normas para prepararla para casarse con un hombre mayor, rico, y así salvar una deuda enorme de la familia. Con una fuerza de voluntad increíble y el odio hacia quienes habían provocado indirectamente la muerte de su madre, Isabella aprendió negocios en secreto y buscó formas de construir relaciones clandestinas. Trazó un plan para derribar el imperio empresarial de su familia paterna, haciendo que aquellos despiadados pagaran un precio muy alto. Cuando tuvo éxito, se cambió el nombre a Elena, trajo todo su capital a España y fundó este grupo tecnológico, pero los restos de la familia de su padre no la habían dejado en paz. El mundo de los negocios es una guerra, y ellos buscaban constantemente las formas más viles para sabotear su empresa, infiltrando gente y destruyendo proyectos para ralarla. Isabella explicó entre sollozos que, al ver mi currículum, su corazón dio un vuelco de felicidad, pero al mismo tiempo el miedo la invadió. Sabía que yo siempre había sido leal y noble. Si sabía la verdad, sin duda daría todo para protegerla. Los enemigos eran demasiados, tanto a la luz como en las sombras. Isabella temía que yo me convirtiera en su punto débil, que fueran por mí para hacerle daño a ella. Prefirió cargar con la fama de fría e insensible. Prefirió mirarme desde lejos, solo deseando que yo viviera una vida tranquila y segura.
Al escuchar esas palabras salidas del alma, sentí un dolor agudo, como si 1000 cuchillos me atravesaran. La mujer que amaba había sufrido demasiado, luchando sola entre lobos hambrientos sin nadie en quien apoyarse. Apreté mi abrazo, pegando mi mejilla a su pelo. Le dije con firmeza que si hace 12 años fui impotente y la dejé escapar. 12 años después, sin importar a qué fuerzas crueles tuviera que enfrentarme, no retrocedería. Juré que me convertiría en su escudo, más sólido, protegiéndola de cualquier tormenta. Aquella noche, en la silenciosa oficina, 2 corazones heridos encontraron de nuevo el mismo latido después de más de una década separados. Pero la felicidad del reencuentro no duró mucho. A la mañana siguiente, una terrible tormenta se desató sobre el grupo empresarial. Al entrar en el vestíbulo de la empresa, un ambiente de caos y tensión lo llenaba todo. Los empleados se reunían en pequeños grupos murmurando con caras de pánico. Los teléfonos del departamento de comunicación y de atención al cliente no paraban de sonar. Subí rápidamente a la sala de juntas. Al abrir la puerta, vi a Elena sentada en la cabecera, pálida, pero intentando mantener una mirada firme. Alrededor de la gran mesa ovalada estaban los miembros del Consejo de Administración y los grandes accionistas. Todos tenían caras de pocos amigos. En la pantalla del proyector, en el centro de la sala, los principales diarios económicos online mostraban titulares alarmantes. Todos se centraban en una acusación gravísima. Nuestro grupo era acusado de plagiar todo el código fuente del núcleo del proyecto de software de gestión que íbamos a lanzar. Quien nos acusaba no era otro que nuestro mayor competidor en el mercado. Habían publicado fragmentos de código como prueba que coincidían exactamente con lo que mi equipo estaba desarrollando. Las consecuencias del rumor llegaron rápido como una avalancha. Los grandes socios enviaron comunicados paralizando los pagos. Las acciones del grupo en la Bolsa de Madrid cayeron en picado solo unas horas después de la apertura. La reputación que Elena había construido durante años estaba a punto de irse por el desagüe. En la sala de juntas el aire era irrespirable. El accionista de mayor edad, que poseía el 20% de las acciones, golpeó la mesa con fuerza, criticando a gritos a Elena. La acusó de mala gestión, de confiar ciegamente el proyecto más importante a un recién llegado de origen desconocido como yo. Alegó que yo era quien había robado el código de mi anterior empresa y lo había traído para provocar este desastre de derechos de autor. Otros accionistas se unieron inmediatamente. Exigían responsabilidades. Daban ultimátums, obligando a Elena a organizar una rueda de prensa inmediata para disculparse públicamente y afirmar mi despido hoy mismo. Peor aún, algunos accionistas internos, aprovechando el río revuelto, exigían a gritos que Elena dimitiera como directora general y entregara el control de la empresa a una nueva junta para calmar la opinión pública. Yo estaba en un rincón de la sala, con los puños apretados, la sangre hirviéndome. Sabía perfectamente que esto era una conspiración muy bien orquestada. Yo había escrito ese proyecto desde las líneas de código más básicas, era totalmente nuevo, sin parches. Que la competencia tuviera un código idéntico probaba que había un topo en la dirección del proyecto. Alguien que había filtrado nuestro borrador para montar esta farsa de plagio. Ver a Elena sola, rodeada de esa jauría de codiciosos, me llenó de una furia inmensa. Ella no decía nada para defenderse, solo me miraba en silencio con ojos llenos de confianza. Creía en mi inocencia, pero ante la presión de docenas de accionistas furiosos por perder dinero, su silencio era como echar gasolina al fuego. No pude aguantar ni un segundo más. Respiré hondo, aparté una silla que me estorbaba y caminé con decisión hacia la cabecera de la mesa. Me puse delante de Elena, protegiéndola, y miré a todas esas caras rojas de ira. Con voz firme y potente, exigí silencio. Declaré, claramente, este proyecto no ha plagiado ni una sola línea de código de nadie
y yo asumo total responsabilidad legal por mi producto. Les aseguré a los accionistas que si querían un culpable, yo daba la cara, pero que no pensaran en obligar a mi directora general a dimitir por una sucia maniobra del enemigo. Esta batalla acababa de empezar y yo no iba a permitir que nadie hiciera daño a la mujer que amo nunca más. El ambiente en la sala de juntas estaba tenso como una cuerda de violín, tan sofocante que una respiración fuerte podría haberlo hecho estallar todo. Las miradas de todos los accionistas se clavaron en mí, cargadas de ira, desprecio y la satisfacción de quienes esperan ver un espectáculo lamentable. Él, accionista más viejo, sonrió con desdén, tamborileando los dedos sobre la mesa de cristal. Me desafió a gritos preguntándome con qué autoridad asumía la responsabilidad, cuando solo era un empleado, sin más patrimonio que unos trajes baratos. No me apresuré a responder. Volví a mi asiento en la esquina y recogí mi viejo maletín de cuero negro. Ese maletín me había acompañado por todas las provincias durante años, y dentro guardaba los activos más valiosos de mi vida. Volví con paso firme al centro, poniéndome al lado de Elena. Con un movimiento decidido, abrí el maletín y saqué una carpeta gruesa, cuidadosamente encuadernada. Lancé la carpeta con fuerza sobre el centro de la mesa de juntas. El sonido seco hizo que algunos se sobresaltaran. Señalé la portada de la carpeta y exigí en voz alta que todos abrieran bien los ojos y miraran. No era un borrador de código fuente normal, era un certificado de registro de propiedad intelectual emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el sello oficial rojo y la firma del director. La fecha de emisión del certificado era clara: hacía 5 años. Expliqué detalladamente que el código núcleo que la competencia decía que era suyo era, en realidad, una estructura de algoritmos que yo mismo había investigado y desarrollado cuando trabajaba en una empresa en Valencia. Hace 5 años, registré los derechos de autor a mi nombre. Cuando firmé el contrato con el grupo Elena, integré este código núcleo en el proyecto actual para mejorar la seguridad, cediendo legalmente su uso a la empresa. Toda la sala se quedó en silencio. Los accionistas se apresuraron a hojear el documento. Sus miradas pasaron de la ira a la sorpresa absoluta. El sello rojo de un organismo oficial no se podía falsificar. Sonreí fríamente y lancé el golpe definitivo. Dije claramente que el hecho de que la competencia tuviera una parte de este código no era porque yo lo hubiera robado, sino porque en esta misma sala había un traidor que había filtrado datos confidenciales de la empresa para venderlos. Mi mirada, afilada como un cuchillo, se dirigió directamente al señor Rojas, el subdirector técnico que estaba encogido al final de la mesa. Su cara estaba lívida, sin una gota de sangre. Saqué del maletín otro taco de papeles. Era un registro de acceso al servidor de la empresa. Lo tiré hacia Rojas. Levanté la voz para exponer todos sus crímenes. Los datos del servidor lo registraban claramente. A las 2 de la madrugada de hacía 3 días, la cuenta de administrador del propio Rojas había accedido al sistema y copiado todo el borrador de la configuración del proyecto. Él creía que ese borrador era el resultado final, pero no sabía que yo había previsto la situación. El código que robó era solo una carcasa externa. Dentro había un código de seguimiento oculto. Justo cuando la competencia ejecutó ese código para grabar el video y enviarlo a la prensa acusándonos, el código de seguimiento envió automáticamente la dirección IP y todas las pruebas a mi ordenador personal. Rojas se levantó, temblando, balbuceando para intentar negarlo, pero las pruebas en blanco y negro ante sus ojos eran demasiado claras para refutarlas. Golpeé la mesa y declaré con firmeza que ya había avisado a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional. En breve, un coche patrulla llegaría para llevarse al respetable subdirector técnico a comisaría para aclarar su conducta de robo de secretos empresariales y difamación grave contra la reputación del grupo. La multitud de accionistas cambió completamente de actitud. Los que acababan de exigir a gritos mi despido y la dimisión de Elena
ahora estaban callados, con caras pálidas. Algunos se apresuraron a disculparse, diciendo que solo estábamos demasiado preocupados por los intereses de la empresa y que por eso habían sido impulsivos, esperando que la directora general los perdonara. Elena seguía sentada, con los ojos llorosos, pero su rostro brillaba con una sonrisa de orgullo. Se levantó y, con la autoridad de quien está al mando, declaró finalizada la reunión y ordenó al departamento legal que coordinara inmediatamente con la policía para procesar al traidor. La tormenta se había calmado temporalmente. La autoridad de Elena estaba más firme que nunca. Tras un largo día lidiando con la tormenta mediática y resolviendo montañas de trámites legales con la policía, el grupo finalmente se sumió en el silencio. El reloj marcaba las 11 de la noche. Yo seguía en mi despacho revisando los últimos detalles para la rueda de prensa de rectificación de la mañana siguiente. De repente, la puerta se abrió suavemente y entró Elena, trayendo una pequeña bandeja. En la bandeja había un tazón humeante de chocolate caliente y un plato con churros recién hechos. Elena ya no llevaba el rígido traje de oficina. Se había puesto ropa deportiva cómoda y su largo pelo negro caía suelto sobre su espalda. El dulce aroma del chocolate y la masa frita llenó la habitación, haciendo que mi estómago vacío rugiera. Elena dejó la bandeja en mi escritorio, apartó los papeles y sonrió con dulzura. Esa sonrisa era pura y cálida, exactamente igual a la de la delegada de clase bajo el olivo años atrás. Me dijo suavemente que comiera mientras estaba caliente. Llevaba todo el día luchando contra los malos, debía estar agotado. Miré aquel sencillo manjar madrileño, y una emoción indescriptible me invadió. En 12 años, había comido en innumerables restaurantes de lujo en cenas de negocios. Pero ninguna comida me había parecido tan valiosa y cálida como esos churros con chocolate de medianoche. Empecé a comer con avidez. Elena se sentó, enfrente, apoyando la barbilla en las manos, mirándome con ojos llenos de cariño y dolor compartido. El muro que separaba a la poderosa directora general del gestor de proyectos había caído por completo. En esa pequeña habitación solo quedaban Mateo e Isabella, dos personas que se amaban y que acababan de reencontrarse tras años de separación. Cuando terminé, Elena recogió. Preparó 2 infusiones y acercó su silla a la mía. El ambiente se volvió tranquilo. Elena apoyó suavemente la cabeza en mi hombro, su voz se volvió más grave, cargada de preocupaciones. Me dijo que la traición de Rojas no había sido casualidad ni por codicia momentánea. Había sido comprado por alguien que estaba en las sombras. Ese alguien se llamaba Alejandro Vargas y era el actual director general de la empresa rival, la persona que había dirigido directamente la campaña de difamación contra nuestro grupo hoy. Al oír el nombre de Vargas, fruncí el ceño. Elena me apretó la mano. Su respiración se aceleró. Me dijo que Vargas no era un simple competidor comercial. Era un antiguo secuaz de confianza, la mano derecha que hacía el y trabajo sucio para la familia paterna de ella años atrás. Cuando Isabella logró derribar el negocio de su familia en el extranjero, Vargas huyó con una enorme cantidad de dinero. Desapareció durante mucho tiempo y luego regresó inesperadamente a España, blanqueó ese dinero sucio, fundó una empresa tecnológica y no dejó de buscar formas de sabotearla para acorralarla y vengarse por sus antiguos jefes. Elena temía que el fracaso de hoy hiciera que Vargas se volviera más loco. No dudaría en usar métodos aún más viles, incluso apuntando a mi seguridad para amenazarla. Acaricié suavemente el pelo de Elena, calmando el miedo que la rodeaba. Le aseguré que yo nunca tenía miedo. Le dije que descansara tranquila. Yo me encargaría de todas las tormentas del exterior. Esa misma noche, después de llevar a Elena a su ático de seguridad, llamé inmediatamente a mi tío Carlos. Carlos era guardia civil retirado, un veterano investigador que aún mantenía una red de contactos muy amplia. Le resumí la situación y le pedí que usara toda su experiencia y contactos para investigar a fondo el origen
los movimientos y la fuente de dinero de ese tal Alejandro Vargas. En esta batalla no podía solo defenderme. Tenía que atacar para arrancar de raíz el peligro que acechaba a la mujer que amaba. Exactamente 3 días después de aquella llamada nocturna, el tío Carlos me citó, en una cafetería tranquila y apartada en un callejón del Madrid de los Austrias. Cuando llegué, ya estaba sentado en un rincón discreto, con un café con leche a medio terminar sobre la mesa. Carlos llevaba una chaqueta desgastada, su rostro, curtido, mostraba las arrugas del tiempo, y sus ojos afilados tenían la mirada de alguien que había vivido muchas situaciones de peligro. Al verme entrar, no se anduvo con rodeos y deslizó hacia mí un sobregrueso de color marrón. Me senté y abrí el precinto con nerviosismo. Dentro había un montón de documentos, extractos bancarios, fotos e informes de investigación, detallados con sellos de confidencialidad. El tío Carlos encendió un cigarrillo, aún se permitía fumar en esa vieja cafetería, dio una larga calada y comenzó a hablar con voz ronca y pausada, relatando toda la terrible verdad que había desenterrado. Lo que me contó me encogió el corazón. La sangre me hervía de indignación. Carlos me contó que la familia paterna de Isabella había sido un poderoso clan empresarial con raíces antiguas y muy conservadoras en el norte de España. Hace 12 años, sus negocios en Europa entraron en una grave crisis, al borde de la quiebra por implicaciones en negocios turbios. Para salvar la situación, planearon fríamente vender a su propia nieta. Obligaron a la madre de Isabella a entregarla para enviarla al extranjero y casarla con un viejo magnate a cambio de una inversión millonaria. La madre de Isabella se resistió con firmeza para proteger a su hija. Finalmente, usaron tácticas viles, bloqueando cualquier fuente de ingresos, difamándola y aterrorizándola hasta que la madre de Isabella, agotada y llena de rencor, murió la noche en que Isabella terminó selectividad. Apreté el dossier con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No me atreví a imaginar el dolor que había sufrido aquella chica de 18 años al perder a su madre y ser secuestrada por su propia sangre para ser arrojada al infierno. El tío Carlos continuó con gravedad. Durante el tiempo que estuvo en Europa, probablemente en Suiza o Londres, Isabella estuvo encerrada en una mansión aislada rodeada de guardaespaldas. Pero no contaron con su resistencia y su inteligencia superior. Aparentemente, se mostraba dócil, soportando el duro entrenamiento en protocolo, pero en realidad aprendía idiomas en secreto, estudiaba Derecho Económico Internacional, recopilaba meticulosamente pruebas de la red de evasión fiscal y blanqueo de capitales de su familia paterna. Años después, justo el día antes de firmar el contrato matrimonial, Isabella dio el golpe de gracia. Envió todas las pruebas a la Interpol y a las autoridades fiscales europeas. Todo el clan paterno se derrumbó en un instante. Los cabecillas acabaron en la cárcel. Sin embargo, el tío Carlos golpeó con el dedo una foto de un hombre con una cicatriz cerca del ojo, que estaba en el expediente. Dijo que ese era Vargas, era el secuaz más leal, la mano derecha que ejecutaba los trabajos sucios de la familia. Cuando la policía hizo la redada, Vargas logró escapar llevando consigo una gran cantidad de efectivo y oro a través de la frontera. Se escondió durante años, usó el dinero para operarse la cara, cambiar su identidad con documentación falsa y regresar a España. Fundó su empresa tecnológica usando ese dinero sucio para reventar el mercado, blanquear dinero a través de proyectos fantasma, y su mayor objetivo era destruir el grupo de Isabella para vengar a sus antiguos jefes. El tío Carlos me miró con seriedad. Me aseguró que el dossier que me entregaba contenía pruebas contundentes de la red de blanqueo, la creación de empresas a fantasma y los sobornos que Vargas había usado para comprar empleados de nuestro grupo. Había pedido a antiguos compañeros de la Unidad de Delitos Económicos que lo verificaran discretamente. Si se presentaba, Vargas no tendría escapatoria. Guardé cuidadosamente todo el expediente en mi maletín. Me levanté e incliné la cabeza para agradecer a mi tío.
Al salir de la cafetería y mirar el cielo azul de Madrid, sentí alivio, pero también una determinación feroz. El dolor de hace 12 años, los días de infierno que Isabella tuvo que soportar, hoy se saldarían con la justicia. Yo mismo cerraría la red y enviaría al culpable a prisión, devolviendo la paz para siempre a la mujer que amaba. La batalla decisiva estaba a punto de comenzar. La semana siguiente transcurrió en una tensa calma, preparándonos para la gran tormenta. Nuestro proyecto de software de gestión empresarial había solucionado todos los problemas y estaba listo para salir al mercado. Al mismo tiempo, la Asociación de Empresarios de Madrid organizaba su gala anual, un evento grandioso en un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana. Era el evento que reunía a las figuras más importantes del mundo empresarial, donde la prensa y los medios se concentraban para cazar noticias. Esa noche, me puse un elegante esmoquín negro y conduje yo mismo el coche de lujo que llevaba a Elena al evento. Elena llevaba un vestido de noche verde esmeralda con los pieds messieurs de noche verde esmeralda, hombros al descubierto y el pelo recogido, luciendo su cuello elegante. Su belleza esa noche no era la fría y dura de siempre, sino que emanaba una clase y una firmeza aristocráticas. En el coche, Elena entrelazaba los dedos, respirando hondo de vez en cuando. Sabía que estaba nerviosa. Le tomé su mano fría y la apreté suavemente para transmitirle fuerza. Le dije que esa noche, aunque el cielo se cayera, yo usaría mi hombro para sostenerla. El coche se detuvo frente a la entrada principal con alfombra roja. Al bajar, los flashes de los fotógrafos nos deslumbraron. En los últimos días, los rumores sobre el plagio de código de nuestra empresa seguían circulando en la prensa. Aunque habíamos presentado pruebas, la opinión pública seguía dudando. La aparición de Elena esa noche se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Caminamos con confianza por la alfombra roja hacia el salón de baile brillantemente iluminado. La fiesta comenzó con saludos sociales y apretones de manos calculados entre empresarios. Elena mantenía una sonrisa educada, charlando con calma con los grandes socios. Pero la paz no duró mucho. Justo cuando la gala comenzaba, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Una multitud entró, encabezada por un hombre de unos 50 años, con un traje blanco marfil y una sonrisa arrogante. Tenía una cicatriz cerca del ojo y una mirada astuta. Era Alejandro Vargas, el enemigo acérrimo que había estado moviendo los hilos detrás de todas las tormentas de nuestra empresa. Detrás de Vargas no solo iban sus aduladores asistentes, sino también un grupo de periodistas de prensa amarilla. Su aparición ostentosa causó un revuelo en el salón. Todas las miradas se dirigieron a él y luego a Elena. Vargas caminó con arrogancia directamente hacia la mesa donde estábamos. Hizo una señal a los periodistas para que encendieran las cámaras y apuntaran los micrófonos hacia mi directora general. Vargas se aclaró la garganta y empezó a hablar con una voz que resonó en todo el gran espacio, asegurándose de que todos los invitados lo oyeran. Llamó a Elena por su nombre real, Isabella, usando palabras venenosas para distorsionar la verdad. La presentó a todos los empresarios presentes como la orgullosa directora general que en realidad era una nieta ingrata, una persona sin escrúpulos, merecía el desprecio de la sociedad. Inventó la historia de que hace 12 años, su familia paterna había gastado una fortuna para cuidarla y enviarla a estudiar a Europa. Pero cuando tuvo alas, conspiró con extraños para arruinar a sus propios abuelos y tíos, llevándolos a la quiebra y a la cárcel. Vargas levantó los brazos, fingiendo dolor. Acusó a Elena de haber robado todo el dinero de la familia, cambiarse el nombre y huir a España para fundar este grupo tecnológico. Pidió a los socios que boicotearan la empresa de Elena, porque una mujer de sangre fría, dispuesta a pisotear a su propia familia para alcanzar la cima, seguramente no tendría ética en los negocios. Cada palabra de Vargas era como un puñal envenenado directo al honor de Elena. La multitud empezó a murmurar:
Las miradas de admiración de antes se volvieron de sospecha y desprecio. Los flashes de las cámaras disparaban sin parar, captando la expresión de Elena. Ella estaba petrificada, pálida como un fantasma. Sus manos agarraban el borde de la mesa hasta temblar. El trauma de los años de infierno en Europa, el dolor de la pérdida de su madre, volvía a ser desenterrado y expuesto de forma distorsionada ante cientos de ojos curiosos. Tenía un nudo en la garganta, incapaz de decir una palabra para defenderse. Justo en el momento en que las calumnias de Vargas llegaban a su punto álgido, la multitud empezaba a señalar y juzgar. Supe que era el momento de que la red de la justicia cayera. Sin dejar que Elena soportara más humillaciones, di un paso al frente, interponiendo mi ancha espalda entre ella y los periodistas, protegiéndola. Miré directamente a los ojos astutos de Vargas y esbocé una sonrisa fría pero llena de autoridad. Alcé la voz, exigiendo silencio en la sala. Mi voz resonó, cargada de la indignación contenida durante días. Señalé a Vargas a la cara, pronunciando cada palabra con claridad para desenmascarar su hipocresía. Declaré a todos los invitados que el hombre que estaba allí fingiendo dolor no era un empresario respetable, sino un delincuente económico que llevaba 10 años huyendo de la justicia, mientras Vargas aún estaba atónito. Sin poder reaccionar, metí la mano rápidamente en el maletín de cuero que llevaba conmigo y saqué la carpeta marrón que me había dado el tío Carlos. Lancé el grueso expediente sobre la mesa, delante de Vargas, esparciendo los papeles. Las páginas llenas de texto, los extractos bancarios con el sello rojo de la policía, quedaron expuestos bajo la brillante luz de las lámparas de araña. Leí en voz alta y clara cada uno de sus delitos para que toda la sala lo escuchara. Dije claramente que hace 10 años él fue quien ayudó en la red blanqueo de la familia paterna de Isabella y también quien robó todo el dinero en sucio cuando la Interpol desmanteló la red. Había usado ese dinero para operarse la cara, comprar documentación falsa e infiltrarse en el mercado español. Mostré las pruebas irrefutables de que su empresa era en realidad una tapadera para blanquear dinero y enviar fondos ilegalmente al extranjero. Además, expuse su vil conspiración de la semana pasada, cuando sobornó al subdirector técnico de nuestra empresa para robar el código y montar la farsa para destruir nuestra reputación. La cara de Vargas cambiaba de color, del rojo de la ira al gris del pánico. Sus piernas empezaron a temblar, sus ojos buscaban una salida. Sus asistentes retrocedieron asustados. Los periodistas que antes apuntaban a Elena, ahora giraron sus cámaras hacia Vargas, disparando sin parar para captar el rostro aterrorizado del estafador. La multitud de empresarios exclamó sorprendida, sin esperar que detrás de la apariencia brillante de aquel director hubiera un historial tan oscuro. Vargas intentó mantener la calma gritando y acusándome de falsificar documentos no oficiales para incriminarlo. Intentó darse la vuelta para irse de la fiesta, pero en ese momento las sirenas características de la policía sonaron estruendosamente fuera del hotel. Las puertas del salón se abrieron de nuevo. Una docena de agentes de la Policía Nacional, de la Unidad de Delitos Económicos, entraron con paso firme. El que iba en cabeza llevaba una orden judicial. El inspector se acercó a Vargas y leyó claramente la orden de detención provisional para investigar una serie de delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y apropiación indebida. Vargas se quedó paralizado. Sus rodillas cedieron y se derrumbó por completo, sin fuerzas para decir ninguna excusa. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas con un clic seco. La policía se lo llevó a través de la multitud que se apartaba para dejar paso, poniendo fin a una obra de teatro arrogante y criminal. La tormenta había terminado por completo. El ambiente en la sala pasó de la tensión a la euforia. Empezaron a sonar aplausos, primero tímidos, luego se extendieron hasta convertirse en una ovación dirigida a nosotros. Elena estaba detrás de mí, cubriéndose la cara con las manos. Lágrimas de felicidad y alivio corrían por sus mejillas. Me giré
y la abracé para que apoyara la cabeza en mi hombro. Los 12 años de lucha solitaria de Isabella habían terminado por fin. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y la justicia, aunque a veces tarda, llega. Los que hacen el mal al final pagan el precio. De ahora en adelante, el cielo de ella solo tendría días soleados. 3 meses después de aquella histórica noche de gala, las tormentas empresariales quedaron atrás. El culpable estaba en prisión esperando juicio. Nuestro proyecto de software de gestión empresarial se lanzó con un éxito rotundo, trayendo contratos por valor de cientos de millones de euros. Las acciones del grupo subieron como la espuma y la posición de la empresa en el mercado tecnológico se volvió inamovible. Elena había demostrado a todos su talento de liderazgo excepcional. Sin embargo, en la cima de su carrera, Elena tomó una decisión que sorprendió a todo el Consejo de Administración. En la reunión mensual, presentó su dimisión como directora general. Yo también presenté mi renuncia justo después. Traspasamos toda la gestión a un nuevo equipo directivo talentoso y entusiasta que Elena había formado durante años. 12 años de lucha en la jungla empresarial, probando todas las trampas y intrigas, nos habían agotado a los dos. Nos dimos cuenta de que el dinero y la fama, por muy altos que sean, no pueden comprar la paz interior y los momentos de felicidad sencilla junto a la persona que amas. Una mañana de principios de otoño, cuando el clima refrescaba y empezaba a soplar una brisa suave, conduje llevando a Elena lejos del bullicio de la capital, de regreso a nuestro tranquilo pueblo andaluz. El coche pasó por campos de olivos y naranjos, con el aroma intenso de la tierra. El paisaje del pueblo seguía siendo tan tranquilo como el día que nos fuimos, solo que el camino de tierra ahora estaba asfaltado. Paramos el coche frente a la puerta de nuestro antiguo instituto. El patio estaba desierto, los alumnos estaban en clase. Los dos caminamos juntos hacia el rincón familiar del patio. El viejo olivo seguía allí, majestuoso. Su copa verde plateada daba sombra así, gran parte del patio. Todos los recuerdos de la adolescencia volvieron intactos como si fuera ayer. Bajo el susurro de las hojas de olivo, Isabella sonrió dulcemente. Sus ojos, claros sin rastro de las preocupaciones de la temible directora general. Abrió su bolso y sacó la pequeña caja de terciopelo rojo. Isabella sostuvo con delicadeza el llavero de madera roto. Se puso de puntillas y me pasó el cordón por el cuello, colocándolo sobre mi pecho. Puso suavemente su mano sobre mi corazón, donde latía con fuerza. Isabella dijo que hace 12 años me dio este llavero como amuleto, pero que por las tormentas de la vida se había perdido. Hoy me lo entregaba de nuevo oficialmente, y también me entregaba su vida entera al hombre que había usado toda su juventud para cumplir una promesa. Abracé a Isabella con fuerza, sintiendo su calor familiar. Una lágrima de felicidad de un hombre de 30 años cayó sobre su pelo suave. Al volver al pueblo, no elegimos una vida ociosa. Con los ahorros de años de trabajo, Isabella y yo fundamos una fundación llamada Esperanza. Recorremos los pueblos de la comarca buscando y otorgando becas completas a estudiantes pobres con talento, estudiantes con situaciones difíciles, huérfanos, como lo fue Isabella. Ayudamos a que tengan la oportunidad de ir a la universidad y cambiar sus vidas. Cada vez que vemos la sonrisa radiante de los chicos al recibir la beca, sentimos una paz y una serenidad increíbles en el Quad. Alma, a finales de ese año, celebramos una boda pequeña y muy íntima en el patio del Centro Cultural del pueblo. No hubo restaurantes de 5 estrellas, ni vestidos de novia con diamantes, ni flores importadas ostentosas. Nuestra boda se decoró con flores silvestres y guirnaldas de luces. El banquete consistió en platos tradicionales de la zona, una gran paella, buen jamón, queso de la región y vino local. Los invitados eran familiares cercanos, el tío Carlos, antiguos profesores, los amables vecinos de entonces y amigos de la infancia. Todos brindaron con vino de la tierra
y cantaron canciones populares. Yo llevaba una camisa blanca sencilla y llevaba de la mano a Isabella, que lucía un sencillo vestido de novia de estilo ibicenco. Subimos juntos a cortar la tarta. Los ojos de Isabella brillaban de felicidad plena. Tras pasar por 1000 tormentas, probando todos los sabores de la vida, finalmente habíamos encontrado nuestro puerto seguro. 12 años de larga espera, 12 años manteniendo una promesa, a cambio de una vida de paz, envejeciendo juntos de la mano, rodeados del amor inmenso de nuestra tierra natal. Queridos oyentes, al cerrar este viaje de 12 años de espera de Mateo y Elena, seguro que en el corazón de cada uno de nosotros quedan ecos emocionantes. Quizás, a través de esta historia, nos demos cuenta de que, en una sociedad ajetreada y llena de cálculos comerciales, el amor humano y la lealtad siguen siendo la luz más brillante. La mayor lección que nos deja la historia es el poder de la determinación y el valor de una promesa. Cuando alguien se atreve a usar toda su juventud para vivir fiel al amor y al honor, aunque tenga que probar muchas tormentas, al final el fruto dulce llegará. Además, la vida llena de altibajos de la pequeña Isabella también nos hace comprender profundamente la ley de causa y efecto. Aquellos que siembran el mente mal, usando trucos viles para pisotear a su propia sangre, tarde o temprano, pagarán el precio ante la justicia. Y aquellos que, a pesar de sufrir muchas injusticias, mantienen una voluntad férrea de superación y un corazón bondadoso, sin duda serán recompensados. La vida es justa. Las tormentas pueden durar, pero nunca son eternas. Espero que cada uno de nosotros, ante las dificultades de la vida, mantenga siempre un corazón sincero, una valentía firme y una fe inquebrantable en la bondad, porque las personas que se aman, aunque den un rodeo muy grande, al final siempre se volverán a encontrar. Muchas gracias a todos los oyentes por dedicar su valioso tiempo a escuchar la historia completa de hoy. Les deseo mucha salud, felicidad y paz en sus vidas.